El Congreso local tiene la obligación de crear el marco jurídico secundario que materialice los derechos plasmados en la Constitución capitalina. En la construcción de esta ley será importante e indispensable la contribución de la ciudadanía, justo para conversar sobre cómo se encuentra la repartición del agua y la necesidad por la que pasan las comunidades más necesitadas en la ciudad. Recibimos esta noche a Cuauhtémoc Osorno Córdoba, miembro de la ONG Young Water Professionals. Cuauhtémoc, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y pues vaya, el tema, la iniciativa, la participación ciudadana, pero sobre todo la necesidad de que las personas tengan agua. Sí, claro, en primera ocasión, gracias por la invitación. Creo que uno de los temas prioritarios, tanto a nivel regional como en la Ciudad de México, como a nivel nacional, es el agua. Es un tema prioritario que nos toca a todos. Entonces creo que en este nos encontramos en un momento histórico donde se pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para contextualizar, desde el 2012 se incluyó en rango constitucional el derecho humano al agua y al saneamiento, y por orden de esta modificación se tendría que tener en un año después una ley que reglamentara e instrumentara cómo se debería ejecutar este derecho. Pero ¿qué pasó? En los dos intentos de ley durante el gobierno de Enrique Peña Nieto no se logró hacer nada. Entonces tenemos durante este lapso una ley que no está protegiendo nuestro derecho humano al agua, ¿no? Entonces es tanta la necesidad de la participación ciudadana para concretar que las necesidades que se están viviendo, que son diversas a nivel nacional y a nivel Ciudad de México, sean tomadas en cuenta para que la ley sea un instrumento que dé soluciones y no solamente sea un instrumento que, como luego sabemos, que es bonito en el papel, pero que no satisface las demandas. Sí. Cuauhtémoc, pues hay una deuda histórica, sobre todo en la Ciudad de México, con el tema del agua, grandes carencias y por otro lado despilfarros. Sí. Pero ¿cómo se va a hacer a través de este proyecto, de esta ley, de cumplir con las normas, pues para evitar que el derecho al agua pues lo tengan principalmente las grandes empresas, las refresqueras e intereses que van mucho más allá y son demasiado ajenos a los derechos humanos? Sí, claro, como mencionas muy bien, Juan, el agua del tema lo transversaliza a otro tema que ya hablaron también con Federico, el compañero Federico, que es la corrupción. O sea, la corrupción en el sector del agua es un problema que lo dificulta aún más, principalmente la pérdida de recursos que se destinan o se etiquetan para obras que al final de cuentas no llegan a donde deben ser. O sea, principalmente en la Ciudad de México, el área metropolitana de estudios más o menos calculan que hay 3 millones de personas que no se les satisface su derecho humano al agua. O sea, es una gran proporción sabiendo que en esta zona habitan 20 millones. Entonces, son personas que tienen que generar más gastos porque compran agua por pipas que están pobremente reguladas, por garrafones, a veces de empresas que no cumplen los estándares que deberían de tener para la satisfacción del consumo domiciliar. Entonces creo que las personas que más están sufriendo son las personas con escasos recursos. En el 2017, por ejemplo, sacó un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde informa que en barrios con escasos recursos como Tlalpan o Iztapalapa se reporta un consumo entre 40 y 60% de litros de agua por persona al día, mientras que en alcaldías con mayores recursos era de 800 a 1000 litros diarios. Imagínense la desigualdad que hay dentro de una misma ciudad cuando el volumen que llega a la ciudad podría satisfacer la necesidad de todos, pero no está tan bien distribuida, en parte porque la infraestructura no está tan bien, no hay buenas conexiones y no hay tan buena información para la que la ciudadanía pueda informarse y reclamar el derecho que en la Constitución de la Ciudad de México está en el artículo 9. O de pronto convertirlo, como bien lo dices, en un negocio que solo beneficia a algunos y a los más necesitados no llega. ¿Cuál será el siguiente paso, Cuauhtémoc? Ya están estas propuestas, está por supuesto el interés y el trabajo que realiza la ciudadanía, pero ¿cómo empujarlo para que sea una realidad? Pues más que nada mantenernos pendientes de todo este proceso legislativo que se está llevando en el Congreso. Desde el año pasado tuve la oportunidad de participar como invitado de la CONAGUA para generar propuestas para una nueva ley general de aguas. Entonces creemos la iniciativa de la organización social que es una oportunidad para meter realmente las correcciones que en la práctica ha sido mala, para que realmente se tomen estas correcciones y en la práctica generen la garantía del derecho humano al agua y saneamiento. Entonces estar pendientes, estar participando, presionar a los funcionarios públicos que están llevando a cabo esta ley para que realmente respete y satisfaga esta necesidad que es digamos que es algo tan básico para desempeñar nuestra vida cotidiana. Pues Cuauhtémoc, que estaremos muy pendientes porque además van ustedes a pisar callos muy sensibles e intereses económicos. No sabes cómo te agradecemos que nos hayas acompañado esta noche y estar pendiente del tema, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Cuauhtémoc.